el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Hoy llegamos a este plenario convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. En el día de la fecha, siendo las 9:15 horas, falleció el expresidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, como consecuencia de la instalación de un paro cardiorrespiratorio no traumático que no respondió a las maniobras de resucitación básica y avanzada. Ha hecho tantas cosas este pibe. Las cosas que hacía en la secundaria, cuando jugaba al básquet exclusivamente para voltear rivales. ¡Lo va a reventar la mujer, compañera! Tenía ese tipo de cosas, era un tipo distinto. Hoy no solo la Argentina está llorando, yo creo que toda Latinoamérica, porque se nos murió un representante muy importante para la unidad latinoamericana. Me parece que ese último testimonio resume de alguna manera, y es esperanzador, el legado político que nos deja... Yo soy argentino, pero hace más de 6 años que vivo fuera de mi país. Soy periodista y cuando Kirchner murió, me tocó presentar esa noticia en el informativo internacional que conduzco diariamente en el canal estatal de Bolivia. Hay duelo también en América Latina, está declarado 3 días de duelo en la República Oriental del Uruguay, en Brasil y también en la República Bolivariana de Venezuela. Como a millones de mis compatriotas, la noticia me choqueó. Y pronto tomé conciencia de que no podía quedarme simplemente parado frente a una cámara en La Paz, mientras miles de argentinos se movilizaban en las calles. Debía explicarme qué había sucedido durante esas horas en la Plaza de Mayo y en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada. Imágenes conmovedoras y de un profundo significado político que tuve que observar desde las pantallas de la televisión. Acaba de llegar el presidente de Brasil, también está el presidente de Paraguay, Fernando. Pocos días más tarde tomé la decisión de suspender el noticiero para viajar a mi tierra en busca de esas respuestas. Debo anunciarles que mañana será nuestro último programa del año en vivo. Luego yo voy a estar viajando hacia la República Argentina para filmar un documental sobre el expresidente Néstor Kirchner, que esperemos... Un tren me llevó a la frontera, un autobús hasta Salta y un avión hasta Buenos Aires. En la capital, lo primero que hice fue reunirme en un bar de retiro con militantes kirchneristas, peronistas y no peronistas. Es que Néstor nos miraba a los ojos y siempre nos decía que se podía, que podíamos cambiar este país. Y nos organizó, nos hizo sentir que éramos parte de un modelo nacional y popular, que este es el punto. Es el camino por el cual, digamos, muchos que no somos peronistas abrazamos este proyecto, ¿sí? Porque es el proyecto de todos. A veces me costaba entender un poco, porque yo mi óptica siempre es del peronismo, y me costaba entender la apertura hacia otros sectores, a otros pensamientos políticos. Entonces a mí a veces me chocaba un poco la cuestión, che, pero cómo entran unos, cómo entran los otros, y que acá, y hoy escuchándolo a él, evidentemente me doy cuenta cuán equivocado que está uno, que el movimiento nacional y popular, que supo interpretar bien Kirchner, yo lo restringía, era un poco más cerrado. Sentimos que ahora el compromiso y la mochila la tenemos nosotros, que nosotros tenemos que seguir con esta batalla, que la batalla, digamos, no va a parar, digamos, y este tren no va a parar, digamos, porque caiga un compañero. Yo me acordaba de julio del 74, que también me tocó estar, que es cuando muere Perón. Aquí emerge la comparación entre Perón y Kirchner.
y comienza a quedarme mucho más en claro que los hechos tan cercanos que estaba tratando de dilucidar y por los que me había movilizado eran verdaderamente trascendentes para la historia política de mi país. Hay una leyenda muy linda que cada vez que paso con el archivo me detengo a leerla, que dice Néstor es el Perón de mi generación. Hay como una generación que reconoce al peronismo desde este tipo, digamos, desde Néstor, ¿no? Y que con esa leyenda, digamos, me cierra todo. Lo que yo puedo decir del compañero Néstor Kirchner es que cuando fue, digamos, candidato a presidente, muchos de nosotros, y yo me incluyo, teníamos cierta desconfianza por lo que veníamos sufriendo de la época menemista. Esa pequeña reflexión en la voz de la experiencia de Roberto Oscar Rial cierra esta charla en Buenos Aires y me deja pensando alrededor de un aspecto fundamental. Porque creo que nadie esperaba que Kirchner sea el presidente que fue. Hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Y para averiguar verdaderamente quién fue necesito viajar a Santa Cruz, a Río Gallegos, la ciudad donde nació y donde hizo la mayor parte de su carrera política. Tengo que buscar los testimonios de quienes lo conocieron, saber si ellos también se sorprendieron con el perfil del proyecto político nacional que se inició en 2003. Debo intimar con esa tierra, con su ciudad. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Río Gallegos. Por favor, permanezcan sentados. Llegué a Gallegos sin un solo contacto, con la intención de caminarla y de preguntar a su gente. La ciudad tiene poco menos de 100.000 habitantes. No tardé mucho en toparme con las personas adecuadas. Irma Chinchilla fue funcionaria del expresidente durante 15 años. Aquí me muestra la flamante avenida Néstor Carlos Kirchner, quien desplazó a Julio Argentino Roca como titular de la avenida principal de la ciudad. Kirchner, Esa lo pusieron el domingo pasado. Ah, reciencito. Sí, es obra de nuestros concejales. Irma me atiende amablemente en su oficina. Entonces ustedes aquí no se sorprendieron con el perfil político que tuvo el Kirchner presidente. No. Inclusive cuando nosotros íbamos a Buenos Aires y salía Duhalde, que era ¿cómo se llama? El Chirolita de Duhalde, nosotros nos matábamos de risa, porque dijimos, estás loco, qué rayado que son los porteños, no puede ser. Pues nosotros sabíamos quién era Kirchner. Incluso se dice, no, que Kirchner no cuestionó demasiado el neoliberalismo de Menem. Sí, no sabe lo que era. No sabe las peleas que tenía con Menem, terribles. Se puede evitar la resignación como metodología y que se puede construir desde un modelo diferente, no desde el pensamiento único. Bueno, en ese entonces era que nos dé la plata que nos correspondía de las regalías de petrolífera. Y bueno, era terrible para poder conseguir la plata. La provincia estaba en llamas. Cuando entra él en el año 91 estaba en llamas. Queremos ser para transformar, queremos conducir Santa Cruz, queremos cambiar esta historia, queremos ser grandes en el Consejo Nacional, queremos recuperar nuestra dignidad. Para nosotros fue lo máximo, pues nosotros lo queremos muchísimo, muchísimo, porque gracias a él la provincia fue reconocida a nivel nacional, a nivel internacional. Kirchner era un visionario. Este relato de Irma es la puerta de entrada a lo que tal vez sea el mayor descubrimiento de este trabajo. Los testimonios de los protagonistas de este documental me aportarán la comprensión de un Kirchner con una capacidad intelectual muy por encima de lo habitual, un detalle que no había previsto. Un tipo de una cintura política extraordinaria, un tipo de que veía más allá de lo que las cosas tenía, un político de alma, un político de corazón. En el 91, cuando tenía que pagar el aguinaldo, yo lo he visto llorar. En el pasillo estábamos 5 o 6 con él y él dijo, si yo no puedo pagar el aguinaldo, me tengo que ir.
Por eso me duele tanto que se haya ido en este momento, que más lo necesitamos. Pero bueno. Irma habla en presente. Es 27 de diciembre y se cumplen apenas 2 meses de la muerte de Kirchner. La herida todavía está demasiado abierta. Y trato de que él sienta que yo también lo quiero, a pesar de que esté ahí, que lo sigo amando. La emoción lleva a Irma a contarme que diariamente va al cementerio y luego me propone visitarlo. Buenas tardes. Aquí, en la bóveda familiar del cementerio municipal, descansan los restos del expresidente. El viento patagónico no da tregua en Gallegos. Ahora me toca averiguar otro aspecto fundamental en toda esta historia. Porque acá Kirchner no es Kirchner ni es Néstor. Es Lupo o Lupín. La palabra la tienen los hermanos Arismendi, representantes de la comunidad vasca galleguense, peronistas y verdaderos personajes del lugar. ¡Qué peligro! ¡Rajemos! ¡Rajemos! ¿Y mi señora? Todo joda, ¿qué pasa? ¿Son todos conocidos en este pueblo? Sí, Lupín. Es una... En realidad es Lupín el nombre del personaje de la historieta, que es un aviador que es idéntico, es como si fuera una caricatura de Néstor que de más chico era más parecido. ¿Y a él le gustaba que le dijeran así? Sí, ¿Le daba lo mismo? Sí, no, para él era que le dijeran Lupín, e inclusive él se sentía bien cuando le decían Lupo, porque políticamente es lindo sentir que el pueblo te dice cariñosamente con un apodo, ¿no? Es una falta de respeto que yo comience a llamar Lupín, no siendo de acá y no habiéndolo conocido. Sí. No nos gusta. Por eso es la diferencia que hay. En el norte, no, en serio lo pregunto, en el norte son kirchneristas, nosotros somos lupineros. ¿Cómo? A ver, si te gusta la diferencia, en Buenos Aires a los seguidores de Lupín les llaman los kirchneristas. Aquí en Santa Cruz no somos kirchneristas, somos lupineros. Esa es la diferencia. Vos, ¿qué sos? ¿Kirchnerista o lupinero? Es en serio, ¿no? O sea, la pregunta era en serio. O sea, sí, la pregunta es en serio y la respuesta también. Cuando él te dice no, y nos reímos, yo creo que también es una manera de responder, ¿viste? A los amigos no les gusta que los que no lo conocen les digan Lupín. No, por eso es que también se aplica como respuesta, ¿no? Lo digo en el editado. Este es el centro comunitario. Ya tengo en claro que por lo que dure mi estancia en la provincia de Santa Cruz y dentro de este documental, ni se me ocurrirá nombrar a Kirchner como Lupo o Lupín. Lo vamos a llevar ahí al Carmen a ver una foto. Ahora charlo con otros 2 peronistas de pura cepa, Juan Carlos Pizarro y el gordo Juan Carlos Haas. Su voz se entrecorta cuando habla de Kirchner. Pero por ahí, porque era Néstor, como dice Ricardo Foster, el filósofo, era el flaco de la esquina, uno lo tomaba como una cosa común y corriente. Pero cuando empezó a llegar toda esa gente a la Plaza de Mayo, toda esa juventud, realmente me choqueó, porque dije, ¿cómo sembró Néstor esto? ¿Cómo lo sembró? Y yo, por ejemplo, en el país no le dábamos la magnitud de las cosas que estaba haciendo. Hay que reconocer de que la dimensión política que tenía Néstor Carlos Kirchner a nivel popular en el país y en los países latinoamericanos no lo visualizábamos nosotros los compañeros de todos los días. No nos dábamos cuenta, no le dábamos la magnitud que tenía. Eso no les pasó solo a ustedes en Santa Cruz. Se sorprendió mucha gente en la capital federal, en todos lados. Claro, pero nosotros lo conocíamos. Nosotros somos el riñón. Nosotros somos los que lo ayudamos a hacerlo, a formarse, a hacer. ¿Será el día de
la muerte del expresidente Kirchner, tan importante para la liturgia peronista, está al nivel de lo que fue el día de la muerte de Evita, el día de la muerte de Perón? Sí. Sí, yo calculo que sí, porque Néstor para mí, esto es personal, fue el que mejor interpretó la ideología peronista. Voy a hacer una pregunta de hereje. ¿Las interpretó aún mejor que el último Perón, la ideología peronista? Yo creo que sí, por último Perón para mí no estaba bien ya de salud, entonces esa última parte de Perón yo no la quiero juzgar. Ya estaba muy anciano, estaba muy complicado de salud y bueno, tenía un entorno que también lo complicaba más todavía, ¿no? Acá viene la separación de los jóvenes y los viejos, más allá de que mi amigo no es tan joven. Eso si quiere, don Juan Carlos, lo saco, lo de No, la pregunta no, por favor, no le saques nada. Yo lo que te voy a decir es que creo de que eso de que vos decís si lo interpretó mejor o peor, creo que son dos épocas distintas. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional. Del país inserto en un mundo distinto en su determinado momento. Hubo una interpretación de su momento muy bien, la del general Perón. Yo, si en algo tengo que estar en acuerdo, voy a seguir siendo peronista y sigo respetando el lineamiento peronista. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Lo que sí, como dijo en algún momento la compañera Cristina, se ayornó Néstor al momento político y hizo la interpretación. Son creo que dos interpretaciones distintas en determinados momentos. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. No se puede hacer un punto de comparación. Disculpame que vos hiciste la pregunta, ¿no? No, perfecto. Y sé que es una pregunta... No, yo quiero aclarar que no dije que era mejor que Perón, ¿eh? No, yo también soy peronista, pero decía esto porque el último gobierno de Perón fue... No, bueno, también hubo cuestiones históricas, miles de jóvenes que se fueron de la plaza, o sea... En cuántos problemas me estoy metiendo. Primero fue lo de Lupo y ahora lo de Perón. Claro que la historia no la inventé yo. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. Hay que tener en cuenta aquí una cuestión muy importante. Mis entrevistados, quienes conformaron el mundo militante en el que Kirchner eligió desarrollarse, formaron parte genéricamente de esa juventud de imberbes a las que el general despreció esa tarde de mayo de 1974. Eso confirma que en Santa Cruz, la militancia política del expresidente siempre estuvo ligada a la izquierda peronista. Esta era una de las incógnitas que yo tenía que resolver en Río Gallegos. Vuelvo a las calles pensando en otro punto elemental sobre el que no había reflexionado. Si esos militantes que voy conociendo me ayudan a entender quién fue Kirchner, pienso que Cristina también funciona de igual manera. La elección de su compañera de vida también nos explica quién fue Kirchner. Que no nos pararon las balas de los militares, menos nos van a parar las patotas de los mafiosos, mucho menos. No les tengo miedo. Gabriel, ¿cómo andamos? Permiso. Tiempo de hablar con Gabriel Aguirre, Gabito, ex titular del canal de televisión provincial y cercano colaborador del expresidente. Gabito me invita a su casa, desde donde me aportará un dato inesperado. Kirchner no solo fue peronista, todo parece indicar que también ha pertenecido a las temibles hordas castrocomunistas. Y había un compromiso grande de la militancia. Yo recuerdo que sábados y domingos hacíamos la jornada de trabajo solidario, ¿no? Que después con el tiempo nos avivamos que era un poco el domingo rojo de Cuba, que es
ir a militar para ayudar al vecino. Entonces yo en ese tiempo filmaba, así que me salvaba un poco del trabajo, andábamos con la cámara y después de editar, y bueno, se limpiaba el patio y se hacían jornadas de trabajo solidario para ayudar a los vecinos. A ver, si independientemente de lo que se diga o lo que diga la corporación, si uno no tiene corazón, es imposible hacer las cosas que hizo, ¿no? Se podrá estar de acuerdo o no, pero las obras que ha hecho en beneficio de la gente son una cosa real, palpable y tangible. La cuestión de los derechos humanos también. Y esas cuestiones no se hacen si no se tiene sentimiento adentro, ¿no? Es decir, si uno no tiene corazón, si uno es una roca, me parece que es imposible que esas cosas se realicen. Porque esencialmente fue eso, Néstor, ¿no? Fue un militante político, un tipo con amor. La militancia, el peronismo en el fondo es eso, es amor, ¿no? Es dar tiempo por aquellos que menos tienen, para ayudar a mejorarle la calidad de vida. La traemos. Sí, tenés reflejos ahí. Esto es unas semanas antes de que asuma como presidente, cuando recibió la prensa en Calafate, está el glaciar Perito Moreno, los hielos continentales que tanto defendió, y bueno, estamos con mis hijas y con mi señora. ¿Cómo era el trato con su señora y con sus hijas? No, bien, preguntale a Gabrielita. Gabrielita siempre se acuerda, vos fíjate, tiene un osito, y Néstor jugaba en el catamarán, se lo sacaba, te lo tiro al agua, decía. No, era bueno el trato, era un trato casi familiar teníamos, ¿no? Bueno, Gabriel, muchas gracias. ¿Hay algo más que quisiera agregar? No, qué sé yo, es muy pronto y medio duro, ¿no? Pero donde quiera que esté, gracias, ¿eh? Y como dicen, hasta siempre, compañero, y siempre en el corazón, y a dar las batallas que faltan, nada más. Termino la entrevista con Gabito y le hago unas tomas de apoyo. Lo encuentro muy parecido al expresidente. No creo que nadie se atreva a desmentirme. Cuando te pusieron la cámara esa adelante... Gabito me sugiere otro entrevistado, Ricardo Leza, camarógrafo que acompañó a Kirchner varios años durante su gobernación. Actualmente trabaja en el canal estatal. El día en que fallece el doctor, estaba ingresando al canal, ingresé al canal y al ratito que entré empezaron a llegar las primeras noticias y no tuve tiempo de pensar, tuve que ponerme a trabajar. Es decir, editaba y no lo podía creer porque lo reflejaba en la pantalla, lo veía y cada vez que ponía un play y me acordaba de que esa imagen la había hecho yo, o que habíamos estado juntos en tal lado, que habíamos hecho esto, y no tuve tiempo. Tal es así que yo prácticamente te diría que no encontré con quien abrazarme. Fue cuando yo ya terminé mi trabajo aquí y ahí me fui a mi casa y me senté a mirar la tele. Había estado haciendo tele todo el día y me senté a mirar la tele porque quería saber, qué sé yo, no sé qué quería saber, quería ver. Y llamé, me mandé un mensaje con un amigo con quien compartimos también muchas horas de trabajo con el doctor, que estoy hablando de Jorge Canales, y nos hablamos, me contesta el mensaje, nos hablamos y creo que los dos nos pusimos medianamente a llorar y nos dijimos que nos debíamos un abrazo con el doctor, que después no pudimos hablar o no pudimos juntarnos por lógicamente la función que cumplía. Y fue el momento en que yo me di cuenta que, bueno, que se había ido el doctor y bueno, en realidad todavía, creo que todavía lo tengo que llorar en algún momento. Pero por los avatares del trabajo me faltó ese pedacito de tiempo que me debo por ahí al doctor Kirchner. Dentro del universo lupinero hay un nombre que aparece todo el tiempo. A ver, sáqueme linda. Ella es Digna Martínez. La maestra que le enseñó a leer y a escribir a Néstor Kirchner. Muchacha peronista, militante, maestra y ex concejal. Con gran generosidad me abre las puertas de su casa y charla desinteresadamente conmigo.
Yo traté de arreglar, de pintar mi patio, pero... Digna, me imagino que uno nunca va a pensar que un alumno de 6 años suyo va a llegar a ser presidente de la nación. ¿Para usted tiene alguna significación especial esto, haberle enseñado a leer y escribir a un presidente de la nación? Bueno, yo sí, digamos, yo me siento orgullosa de haberle enseñado a leer y escribir a un presidente de la nación. ¿También le genera orgullo el papel que cumplió Néstor Kirchner como presidente? Ah, desde ya. Creo que fue un hombre que hizo cosas importantísimas. Se animó en cambios fundamentales en lo que era la historia política argentina. ¿Y tiene algún recuerdo especial de Néstor como alumno? Bueno, yo lo recuerdo a Néstor como un muy buen alumno, un niño aplicado, un niño que era tranquilo, observador, de los que no se levantaban del banco, y bueno, se distinguía como muy buen alumno, ¿no? Él ya tenía una hermana mayor, Alicia, que indudablemente, y una madre muy especial de esas madres, ella que se ocupaba mucho de sus hijos, y él ya venía con una incipiente escritura y lectura, ¿no? Era muy cariñoso, él llegaba mucho a la gente humilde, yo veía eso, ¿no? La forma que él se desenvolvía con la gente. Yo no sé cómo hacía, pero él llegaba a todos, ¿no? No, ya venía con algo especial para el trabajo político. Estaba, así como yo digo que así como algunos Dios lo dota de condiciones, llegan a ser grandes pintores o grandes músicos, él vino ya dotado para eso, ¿no? Vino con la capacidad y fue capaz de desenvolverla. Bueno, le agradezco mucho. No, en absoluto. Yo estoy a su disposición, porque bueno, tengo algo que contar, no lo voy a evadir, y como ya dije, estoy orgullosa, ¿no es cierto? Ahí está Néstor joven, yo joven, es Zanini, el secretario legal y técnico de la presidencia. Acá estoy yo cuando él me tomaba juramento como concejal. Estos son actitos en los que íbamos a inaugurar plazas o bueno, distintos. Esta está medio borrosa. Esta fue un 25 de mayo, que él era intendente. Yo estaba a cargo del Consejo Deliberante porque, no sé, era vicepresidenta y era el gobernador de ese entonces. Bueno, acá no está Néstor, él estaba de vacaciones y yo estaba a cargo de la municipalidad. Era en enero, el 20 de enero, y yo siempre decía, vení pronto, porque eso no me gustaba. Si hay que ir a averiguar la Recibo una nueva invitación de los hermanos Arizmendi. a tocar a los que están ahí, ¿viste? En el acto. El punto de encuentro es su búnker nacionalista vasco. Me van a develar una historia muy poco conocida, la de Néstor Kirchner como columnista en un programa de radio durante su etapa como gobernador. Si no paré, ese era el estudio, el viejo estudio de la radio. Y bueno, y Néstor fue también un invitado de esa época. En algún momento empezó a entrar, llegaba antes que termináramos el programa y entraba al estudio. Y se quedaba ahí callado, nos hacía señas, o decía alguna cosa. En algún momento empezó a participar, él hacía como con una voz ronca, que le salía tan mal que yo creo que todo el mundo sabía que era él, pero bueno, él creía que eran demasiado inconfundibles. Hablaba ronco, y siempre traía alguna cosa de los pasillos de Casa de Gobierno, o alguna novedad o algún secretito
de esos que quería que se supieran, o alguna encuesta, contaba también, ¿sabes? De la última encuesta, que siempre era favorable a él, la encuesta que él decía. En ¿no? las encuestas que traía el Ronco ganaba siempre. Sí, siempre. Después ganaba en las elecciones. Después ganaba también, en las pero elecciones. Quiere decir que eran buenas las encuestas. Sí, o ayudaba diciendo con esa encuesta. No se le entendía mucho lo que decía. Y lo que se le entendía era peor todavía, así que tenía muy buena información. Y eso siempre es peligroso. Obvio. Antes de cerrar el capítulo de Río Gallegos, tengo que aclarar un punto importante. ¿Qué dirán ahí del Kirchner déspota, autoritario y dictador que Clarín nos reveló? A ver, lo de autoritarismo yo lo tomaría con pinzas, ¿no? Porque es autoritario quien se opone a los intereses de ellos. Entonces, consecuentemente, cómo los enfrenta es un autoritario. Al que no le gustaba su pensamiento, en vez de decir piensa distinto que yo, dice él es un tirano. Si hubiera sido autoritario, qué sé yo, hubiera reprimido las protestas sociales y no lo hizo nunca. Me parece que ese es un dato, porque hay otros democráticos que estuvieron en el gobierno que las protestas sociales las reprimieron y se fueron y dejaron muertos. Entonces, a ver, Néstor es autoritario o fue autoritario y nunca reprimió una protesta social, y los otros democráticos dejaron 30 muertos por un lado, 2 por el otro, demás. ¿Cómo se entiende eso? Eso que yo no creo, nunca lo consideré, pero objetivamente o medianamente objetivo, que él haya sido un dictador, porque no tuvo ninguna de las características de los dictadores, ni tampoco un tirano, porque no tiene las características del tirano. El tirano no habla con nadie, el tirano es él solo, es un mundo que él se inventa, y en realidad que había un mundo y él se metió dentro del mundo. Traté de hacer lo mejor que pude. Nadie es perfecto, uno comete errores. Me hubiera gustado poder haber sido 100 veces mejor, pero le digo a argentinos y argentinas, a todos, a todos. Yo no soy una persona que acumulo rencores bajo ningún aspecto. Creo que uno a veces es como es, sincero, pero sin dobleces. Les agradezco mucho. Gracias por haberme... Ahora sí puedo dejar Gallegos, y lo hago para viajar a Río Turbio, un pueblo minero en la frontera con Chile. El Turbio es parte fundamental en la historia política de Néstor Kirchner. Fue abogado del sindicato en la década del 80, en los 90 debió lidiar contra la privatización de la mina decretada por Menem, y ya como presidente ordenó su renacionalización. Río Turbio atravesó momentos muy difíciles durante la etapa neoliberal. El pueblo estuvo al borde de la extinción. Durante mi estadía, los compañeros del sindicato de la Asociación del Personal Superior se transformaron en productores ejecutivos del documental. Aquí está Pablo Mercado consiguiéndome distintas entrevistas con quienes habían tenido algún tipo de contacto o relación con el expresidente. Nos dolió mucho la muerte, que sentimos la ausencia, diera la sensación de que está todavía, que va a venir cualquier momento, no sé, que te va a dar un abrazo, y en ese abrazo, en el oído, siempre había un mensaje así, muy sintético, pero había un mensaje. Se fue alguien que lo considerábamos como un lugareño, como un amigo, o sea, él hacía que te sintieras amigo. Me acuerdo que en el año 94 nos quedamos 386 compañeros en la mina y bueno, exigíamos la presencia de Lupo. Y el Lupo dice, entró a la mina, dice, yo voy a entrar a la mina, por teléfono, ¿no? Dice, yo voy a entrar a la mina. Nosotros no pensamos nunca que iba a entrar a la mina. Y la gente, por supuesto, estaba enardecida, que queríamos que la empresa vuelva al Estado, pero imposible para la época. Eso no sucedió en ese 94, pero después, 9 años después, él lo volvió a la empresa del Estado. Bueno, ahí estamos nosotros todos amontonados, esperando que hable. Y entonces él dijo, no voy a hablar acá del piso, voy a subir al cinta. Así que intentó subir al cinta, se resbaló y se lastimó acá la rodilla. Dice, ven que son unos pelotudos. Dice, ¿cómo no me avisaron que se me podía resbalar? Eso me acuerdo de esa vez. Y la verdad que me emociona porque fue una etapa muy dura.
que no ustedes ni se imaginan. Fue muy dura. La verdad que me hiciste emocionar, che. Y son temas muy sensibles que pasaron hace poco, ¿no? Yo la verdad que no me emociono nunca. No tengo ese defecto que no me emociono nunca. No, hasta el día de hoy no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo me acuerdo de situaciones que hemos vivido juntos, algunas cosas que me decía o que me cargoseaba. Siempre andaba a los golpes. Y un día sin querer, él vino y me pegó atrás y yo le pegué, pero tan justo en la boca del estómago que se dobló. Dice, no puede ser tan... Pero no te vi, Néstor, y aparte de eso que vos, si a vos te gusta esto, le digo, ¿para qué lo hacés? Pero era así. Ahora, cuando el tipo se ponía serio, mamita, no volaba una mosca. ¿Qué le parece que significa el expresidente Kirchner para Río Turbio? Para Río Turbio, un santo. Esto no existiría sin Kirchner. Ahora está saliendo un turno, son 4 turnos, acá la mina produce permanentemente, no se para, ¿viste? No tiene... Los compañeros me llevan a entrevistar al jefe máximo de la mina renacionalizada, Atanasio Pérez Osuna, obrero y dirigente sindical. Yo soy un hombre que tengo el primaria completo, segundo año terminado nada más. Siempre han pasado ingeniero, abogado, contador de esta empresa. Una historia mítica dentro del Turbio es la del aumento que durante su etapa de gobernador, Kirchner le obligó a aplicar al empresario menemista Sergio Taselli mediante métodos no tradicionales de negociación. Y fíjese la anécdota, estuvo muy enojado porque no podíamos lograr los 50 pesos básicos, que fue tanto la bronca y la impotencia que en un momento dado se le agarra el cuello al empresario y dice, pero pará, ¿cómo puede ser que me haga esto con la gente? La gente está metida dentro de la mina, hace 20 días que está sin dormir, uno sobre tabla en la humedad y vos estás generando esta situación. O le da el aumento o le da el aumento. Y ahí le damos el aumento gracias a Kirchner. Cuando Atanasio recuerda al líder al que todos coinciden en describir como un niño grande, parece despertarse en él ese mismo espíritu. Y por ahí lo más bien que estaba, él le ha hecho a varias. Cuando vos menos te das cuenta, él empuñaba la mano así, te pegaba por el estómago y se reía de ese chiste, ¿te dolió o no? Te decía, ¿te dolió o no? Y la verdad, esas cosas son que uno no se olvida nunca de esas cosas que él tenía, de hablarte de fútbol, de hacerte esos chistes. Y la verdad, lo vamos a acordar con mucho amor, con mucho cariño. Te hacía sentir bien, no estaba hablando de tal persona a un gobernador, estaba hablando de compañero a compañero. Y eso es lo importante. Aparte, tener una memoria él, creo que privilegiado. Por ahí él saludaba a un amigo o presentaba a una persona y a lo mejor lo veía dentro de 7 años y él se acordaba de esa persona, la verdad, ya lo vio una sola vez. Y ahí te das cuenta cómo memorizaba a la persona que lo conoció, lo que vos lo presentaba. No cualquiera puede tener como él tenía en su memoria. Es clara la sensibilidad de este hombre hacia la figura del expresidente. Al momento de retrotraerse al día de su muerte, la emoción lo doblega. Entonces él me dice, ¿está bien la televisión? Le digo, no. Y ahí me dice, falleció Kirchner, dice. No lo puede creer. No lo puede creer. Y hasta hoy me cuesta hablar. Cuando lo veo así en televisión, lo escucho un mensaje de él, la verdad que del año 82 que lo conozco, y todos esos años de hacer una amistad, en la buena y en la mala, la verdad, nosotros por lo menos acá lo vamos a recordar, todos los trabajadores de la empresa que hoy tienen buenos sueldos, que tienen sus buenos autos, que están construyendo su casa, no nos vamos a olvidar nunca. El último gesto, en lo que entiendo como una especie de agradecimiento por parte de Atanasio, es poner a mi disposición una camioneta para trasladarme al Calafate, el lugar donde Kirchner dio su último aliento. El viaje está terminando y por mi cabeza pasan tantos testimonios y frases que han quedado por el camino. Son las palabras que explican a un hombre, que me han ayudado a descubrirlo, a entenderlo. Siento yo que desde un lugar de profunda simpleza. Tenía un espíritu de un chico joven. O sea, por ahí estaba charlando lo más bien, que si yo venía y sin ningún motivo, sin nada, venía y te pegaba en el estómago, en el brazo, que si yo salía corriendo
Se asociaba entre él y Ricardo para venir a jugar y pegarme, y tenía que darle a los dos para poder defender. O sea, ese espíritu de... Así era un niño grande, un niño lo más lindo que era. Venía manejando él y no me acuerdo dónde íbamos, pero íbamos apurados, los años 84, 85. Y de repente pone el cambio, pone luz verde el semáforo y salimos para atrás. Y chocamos un auto atrás, claro, él era así. ¿Y no se le ha conocido otra novia a Kirchner? No. Yo no. No digas nada. Yo no. No se le ha conocido ni tuvo. No era... Ya yo te comentaba que era un tipo así muy derecho, muy puritano, diría, para muchas cosas, ¿eh? Tenía mucho para la región, para la Argentina, para el mundo, te diría, tendría mucho para dar. Porque yo lo conocí, yo sé quién era el doctor Kirchner. Este tipo nos marcó el camino, nos marcó el horizonte y es por donde tenemos que ir. A nosotros tal vez nos hayan derrotado como generación tácticamente, pero estratégicamente no nos derrotaron. Hay un proyecto nacional y popular donde lo apoyemos y donde masivamente estemos con él, va a ser revolucionario automáticamente. El Lupo no murió. El Lupo va a seguir viviendo por siempre, como vive Perón, en los corazones de todos nosotros. Lo que nos hizo Néstor en ese momento, para mí particularmente lo que sentí es que nos pasó una posta. Gracias a Néstor, esto nunca más va a volver hacia atrás, ¿no es cierto? Y bueno, que hay que recordarlo con mucha alegría. De alguna manera somos como pingüinos los patagones, ¿no? Porque no damos un paso atrás. Ni el viento nos hace dar un paso atrás. Mucho menos los gorilas. Muy bueno. Ese es para después probar las agallas de él. A ver, ¿qué es una revolución dentro del sistema como fue la primera revolución peronista. Esta es una segunda revolución peronista y que la llevaron a cabo, o la están llevando, Néstor y Cristina, que son dos amigos de nuestro pueblo. Y el legado es el devolvernos a los argentinos las ganas de sentirnos argentinos y las ganas de participar para que esto siga siendo así, ¿no? De Calafate me guardo un testimonio, el de Mario Piero Guati, empresario hotelero. Por primera vez me toca sentarme ante un empresario. Y me dice algo que me quedó grabado en la vida, me dice, estás trabajando mucho, vos dedicate a pensar, ¿no es cierto? Como un estadista, una persona que entendía la necesidad del estudio y del pensamiento como creación de la definición de acciones concretas, ¿no es cierto? Y a partir de ahí me dediqué más a trabajar en la gestión estratégica, en el pensamiento de mi vida. Era un tipo muy, bueno, como te digo, era un tipo muy inteligente, muy perceptivo de cuestiones que eran que podían generar un cambio en el otro, ¿no? Él se adelantaba a los hechos, era tan capaz que tenía una percepción de las variables mundiales que le daban la posibilidad de adelantarse a los hechos. Y quiero agregar que gracias a Dios tuve la posibilidad de decirle en persona que para mí como santacruceño era un orgullo que otro santacruceño como él haya generado los cambios que generó, haya cambiado la visión de siempre mirar a Estados Unidos y a Europa como motores de la economía argentina, ver a América Latina y sobre todo lo que hizo con los derechos humanos. Realmente es un orgullo que Argentina haya podido revertir esa tendencia a perdonar algo imperdonable. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo
que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Estoy orgulloso que un santacruceño me haga sentir orgulloso de mi país. Estas imágenes adquieren hoy un carácter histórico. Es el último acto político de Kirchner en Río Gallegos, el pueblo que lo vio nacer. ¡Néstor Carlos Kirchner! Irma Chinchilla me había hablado especialmente de ese acto y de la presencia de Néstor allí. Cuando él viene al acto antes del 8 de octubre, que viene a un acto, nosotros ya no lo vimos bien, porque nos parecía muy raro de que él nos amaba, como nosotros lo amábamos a él. Y el que hablara 2, 3 minutos nada más, o 5 minutos, nosotros nos dimos cuenta. Y mi amada ciudad de Río Gallegos, donde nací y me crié, al lado de todos ustedes. ¿Se daría cuenta este hombre de capacidad intelectual superlativa que sería la última presentación ante su gente? Me siento profundamente emocionado. Tenía 2 intervenciones importantes relacionadas con sus problemas cardíacos y recomendaciones médicas expresas de frenar su vertiginosa actividad política. Que siga luchando con todas sus fuerzas para consolidar la distribución del ingreso. ¿Podrá ser que él, íntimamente, fuera consciente en ese momento y ante su gente de la cercanía de su muerte? Acá están aquellos cariños de vida. Acá están mis abuelos, mis viejos. ¿Será posible que haya anticipado eso también? Es fácil y tal vez muy injusto especular ante los hechos consumados, pero el discurso suena a despedida. Por eso, queridos santacruceños, la emoción pareciera indicar el presagio de un último encuentro entre Kirchner y su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por poder verlo. Muchas gracias por compartir la sonrisa y los sueños. Muchas gracias por ser como son. Gracias. Quisiera agarrarlo a todos con mis manos, tomarlos y besarlos. Imposible encontrar todas estas respuestas. La intimidad de un ser humano es insondable. La intimidad de un genio, tal vez mucho más. Y ya cuando lo trasladan al hospital... 19 días más tarde, el expresidente dejaría este mundo y conmovería a un país. Pero esa historia ya es conocida. Nos imaginamos todos el momento que está atravesando y en este lugar la gente está emocionada. Creo que he cumplido la misión por la que me movilicé miles de kilómetros. Descubrí a los lupineros y mediante ellos entendí quién fue su líder. Aprendí su simpleza, su fuerza y su determinación. ¡Fuerza Santa Cruz! ¡Fuerza la patria! Esa determinación que lo llevó de plantearse un proyecto político nacional siendo casi un adolescente, a concretarlo en su madura adultez. Este proyecto nacional que expresamos convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. Que aquellos que estuvieron antes y nada hicieron no van a volver nunca más, porque le vamos a poner nuestra conciencia y nuestro pecho peronista para que eso no suceda, compañeros. Esto reafirma mi conciencia acerca de la potencialidad transformadora que tenemos los hombres cuando estamos convencidos de nuestros objetivos. Pude sumergirme en la historia de un hombre y entender que un presidente puede seguir siendo el flaco de la esquina. Creo que ese es un hecho revolucionario en sí mismo. Le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Este documental termina siendo para mí, fuera de cualquier contradicción, un curso de formación política personal,
una reivindicación de la política que casi siempre me decepciona. Ahora me toca regresar a Bolivia, volver al trabajo y tratar de contarles a ustedes lo mejor posible esta historia que descubrí, la de un militante de la juventud peronista que creo supo interpretar como nadie la necesidad de camuflarse entre la mafia del sistema, única vía de acceso al puesto necesario desde donde ofrecerle al pueblo argentino la oportunidad de abrir una nueva página en su historia. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Estamos muy dolidos. Se nos va un grande. Cambió la desesperanza por la esperanza. Néstor Kirchner, un hombre como él que reivindicó la política de los pobres. Y Argentina vuelve a ser Argentina por ese proyecto de Néstor Kirchner. El único que hizo lo que tuvo que hacer con los genocidas en este país. San Martín, Eva Perón y Kirchner, lo mejor que tuvimos en el país. Y bueno, y gracias por enseñarnos a pensar. Kirchner pasó a la historia y está en el corazón de todos los argentinos. No nos ha dejado de rodillas como estábamos frente al FMI. Con fuerza, fuerza nos decía siempre. Nos ha devuelto sueños, nos ha devuelto utopías. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. ¡Aguante Cristina! ¡Vamos, fuerza, carajo! Le debemos tanto a este querido Néstor Kirchner, Dios mío. Estamos acá porque estamos defendiendo una forma de entender la vida. Cristina, 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 Asier kier kumem yeso Mayris amor John Mayris amor Shatsirume Janit mernim sarerum maman sarerum maman sarerum maman ay mamuja once sem ke zajo